Imagina que estás sentado frente a tu ordenador escribiendo código en tu lenguaje de programación favorito. Tal vez estés usando Python, JavaScript o incluso algo más reciente como Rust o Go. Es fácil olvidar que todos estos lenguajes modernos tienen una cosa en común. Deben gran parte de su existencia, de su esencia, a un lenguaje que nació hace más de medio siglo. El lenguaje de programación C. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para entender no solo cómo y por qué nació C, sino cómo ha llegado a convertirse en una pieza fundamental de la informática moderna. C es como esa base sobre la que se ha construido una enorme ciudad de lenguajes de programación, cada uno con sus propias características, pero todos ellos, en mayor o menor medida, le deben algo a este pionero. Es imposible entender el mundo de la programación moderna sin entender el papel que jugó C en su historia. Estás viendo Linux Chat, código libre en la lengua cervantina, y hoy te quiero explicar la historia del lenguaje de programación C. Para entender C, primero necesitamos retroceder aún más en el tiempo, hasta los años 60. En esa época, las computadoras eran máquinas enormes y complejas que ocupaban habitaciones enteras y requerían un equipo de especialistas para operarlas. No existían los ordenadores personales y programar era una tarea laboriosa que se hacía en ensamblador o en lenguajes muy primitivos. Primero a través de teletipos, una suerte de máquinas de escribir que hacían a su vez de impresoras, en las que podías dar instrucciones y recibir la salida del ordenador, y más adelante a través de terminales, esas típicas teles de tubo con un fondo verde donde veías la respuesta del ordenador y un teclado mecánico que permitía enviarle instrucciones. En esa época, los lenguajes de programación de alto nivel, como los conocemos hoy en día, eran prácticamente inexistentes. Todo era nuevo, estaba por inventarse y los pioneros en la informática estaban tratando de resolver problemas fundamentales. Uno de esos problemas era cómo hacer que las computadoras fueran más accesibles y fáciles de programar. Si bien es cierto que en los años 60 ya existían lenguajes como Fortran y COBOL, estos estaban diseñados para tareas muy específicas. Fortran para cálculos científicos y COBOL para aplicaciones de negocios. Sin embargo, lo que faltaba era un lenguaje que pudiera ser utilizado para una gama más amplia de aplicaciones, un lenguaje que fuera lo suficientemente flexible para ser usado en diferentes tipos de hardware y que permitiera a los programadores escribir software eficiente y fácil de entender. Aquí es donde entra C en la historia. Sí, lo sé, hoy en día vemos C como ese lenguaje arcaico y engorroso, tan complejo que parece imposible utilizarlo para grandes aplicaciones. Hoy en día C es un lenguaje de bajo o muy bajo nivel. Pero surgió justamente como lo contrario, como un lenguaje de alto nivel que permitiera escribir programas portables. Aunque estoy adelantando cosas, volvamos a finales de la década de los 60. El nacimiento de C está estrechamente ligado a la historia de Unix, otro de los grandes hitos de la informática. En 1969, en los laboratorios Bell, Dennis Ritchie y Ken Thompson estaban trabajando en un sistema operativo llamado Multics. Este proyecto era tan ambicioso que terminó siendo demasiado complejo y finalmente fue cancelado. Sin embargo, la experiencia que Ritchie y Thompson adquirieron durante el desarrollo de Multics no fue en vano. De hecho, fue fundamental para el siguiente paso, la creación de Unix. Unix fue concebido como un sistema operativo más sencillo y eficiente, una especie de antítesis de Multics. En lugar de intentar hacer todo, Unix se enfocaba en hacer una sola cosa, pero hacerla bien: gestionar recursos de manera eficiente. El nuevo proyecto era una suerte de Multics que se centraba en una sola cosa, así que lo acabaron llamando Unix, acabado en CS. Ahora bien, resulta que en inglés Unix se pronuncia igual que eunucos, y la broma de que Unix era un Multics castrado cogió tal popularidad en los laboratorios Bell que al final acabaron por cambiar la CS final de Unix por una X, aunque en inglés se pronuncien igual. Por cierto, recuerdo que Unix es el padre, o más bien el abuelo, de los sistemas Mac OS X de Apple y GNU Linux. Para ser más precisos, el kernel Linux surgió como una versión abierta del sistema Minix, un sistema basado a su vez en Unix y destinado al uso académico que, si bien era gratuito, limitaba su modificación y redistribución. Los nombres de todos estos sistemas tienen una X al final como homenaje al abuelo Unix, y la comunidad suele referirse a ellos como sistemas tipo **Nix. Pero volviendo a la historia de Unix, para que este fuera realmente útil, necesitaba un lenguaje de programación que pudiera aprovechar al máximo su potencial.
Aquí es donde Dennis Ritchie decidió tomar un lenguaje llamado B, desarrollado por Ken Thompson, y mejorarlo. B era en sí mismo una versión simplificada de otro lenguaje llamado BCPL, creado en 1966 por Martin Richards. Sin embargo, B tenía sus limitaciones, especialmente en cuanto a su capacidad para manejar tipos de datos y estructuras más complejas. Ritchie se propuso crear un lenguaje que superara estas limitaciones y así nació C. C fue diseñado con varios principios clave en mente. Primero, tenía que ser eficiente, tanto en términos de velocidad de ejecución como de uso de memoria. Esto era crucial en una época en la que los recursos de computación eran extremadamente limitados. En segundo lugar, tenía que ser lo suficientemente flexible para ser utilizado en diferentes tipos de sistemas, desde computadoras de escritorio hasta grandes mainframes. Y en tercer lugar, tenía que ser lo suficientemente sencillo para que los programadores pudieran aprenderlo y utilizarlo rápidamente, pero sin sacrificar con ello el poder expresivo necesario para escribir programas complejos. Sin embargo, no fue ninguna de estas las razones que llevaron a C a revolucionar el mundo de la informática. Por cierto, si te interesa el mundo de Linux y el software libre, o si simplemente eres principiante y necesitas ayuda con tu nuevo sistema, visita nuestra comunidad foro.linuxchat.org. Allí podrás discutir ideas, compartir experiencias o encontrar ayuda. Te dejo el enlace en la descripción. Continuemos. La característica más innovadora de C es su enfoque en la portabilidad. En lugar de estar atado a un tipo específico de hardware, C fue diseñado para ser un lenguaje de alto nivel que pudiera ser compilado en diferentes arquitecturas. Esto fue un cambio radical en la forma de pensar sobre la informática en esa época, y es una de las razones por las que C se ha mantenido relevante durante tanto tiempo. Al hacer que el código fuera más independiente del hardware, Ritchie y su equipo estaban sentando las bases para el software moderno, donde la misma aplicación puede ejecutarse en diferentes tipos de dispositivos sin necesidad de ser reescrita desde cero. Pero C no fue solo un avance técnico, también fue un cambio en la cultura de la programación. Hasta ese momento, los lenguajes de programación eran herramientas muy específicas, diseñadas para resolver problemas muy concretos. C, en cambio, era un lenguaje generalista, una especie de caja de herramientas que podía ser utilizada por una amplia variedad de tareas. Esta versatilidad es una de las razones por las que C se convirtió rápidamente en uno de los lenguajes más populares y ampliamente utilizados en el mundo. En la década de 1970, C y Unix comenzaron a propagarse más allá de los laboratorios Bell. Universidades, instituciones de investigación y empresas comenzaron a adoptar Unix como su sistema operativo de elección, y con ello C se convirtió en el lenguaje de programación estándar. Uno de los momentos clave en esta expansión fue la publicación del libro The C Programming Language, de Brian Kernighan y Dennis Ritchie, en 1978. Este libro, conocido simplemente como KIR en la comunidad de programadores, no solo era un manual técnico, sino también un manifiesto sobre cómo programar de manera efectiva y eficiente. Se convirtió en una especie de Biblia para los programadores de la época, y su influencia se puede sentir hasta el día de hoy. Con el tiempo, C fue evolucionando y adaptándose a nuevas necesidades. A medida que las computadoras se volvían más poderosas y accesibles, C se fue consolidando como el lenguaje de elección para el desarrollo de sistemas operativos, compiladores, intérpretes y muchas otras aplicaciones de bajo nivel. Su capacidad para manejar directamente la memoria y trabajar con punteros lo hizo especialmente adecuado para tareas que requieren un alto grado de control sobre el software, como la programación de sistemas embebidos o el desarrollo de software para dispositivos de red. Pero la historia de C no se detiene ahí. A medida que se expandía su uso, surgieron nuevas variantes y dialectos del lenguaje, cada uno con sus propias características y mejoras. Quizá la más famosa de estas variantes es C++, que fue desarrollada por Björn Straunstrup en la década de 1980 como una extensión de C para soportar la programación orientada a objetos. C++ tomó las bases sólidas de C y las expandió, añadiendo nuevas funcionalidades que lo hicieron aún más poderoso y versátil. Aunque C++ es técnicamente un lenguaje diferente, su éxito está profundamente arraigado en las mismas ideas y principios que hicieron de C un éxito en primer lugar. Hoy en día, C sigue siendo uno de los lenguajes de programación más influyentes y ampliamente utilizados en el mundo. Es el lenguaje en el que se escriben los kernels de la mayoría de sistemas operativos, incluyendo Linux y Windows.
Es el lenguaje de elección para el desarrollo de sistemas embebidos y es una herramienta esencial para cualquier programador que desea entender cómo funcionan realmente las computadoras a un nivel fundamental. Además, C sigue teniendo el punto de partida... Además, C sigue siendo el punto de partida para muchos estudiantes de informática y matemáticas, quienes lo aprenden como su primer lenguaje de programación debido a su claridad y simplicidad. Pero a pesar de su longevidad y éxito, C no está exento de críticas. A lo largo de los años, algunos programadores han señalado que la sintaxis de C puede ser confusa y propensa a errores, especialmente cuando se trata de manejar punteros y memoria dinámica. Otros han argumentado que C carece de muchas de las características modernas que se encuentran en los lenguajes más recientes, como la gestión automática de memoria o las bibliotecas estándar más robustas. Sin embargo, y a pesar de sus críticas, C ha demostrado ser increíblemente resistente. Su simplicidad y eficiencia lo han mantenido relevante en un mundo donde las tecnologías cambian a una velocidad vertiginosa. Además, C ha tenido un impacto duradero en la forma en que pensamos sobre la programación. Muchas de las ideas y conceptos que introdujo, como la manipulación directa de la memoria, la gestión de recursos y la programación estructurada, se han convertido en principios fundamentales que influyen en el diseño de casi todos los lenguajes de programación moderno. Incluso lenguajes que parecen estar muy alejados de C en términos de sintaxis o filosofía, como Python o JavaScript, llevan en su ADN algo de la influencia de C. Es como si C hubiera establecido las reglas básicas del juego y todos los lenguajes posteriores han estado jugando con esas reglas, ajustándolas y adaptándolas a sus propias necesidades. Al final del día, cuando escribes código en C, no solo estás utilizando un lenguaje de programación, estás participando en una tradición, en una historia que se remonta a los albores de la era de la informática. Estás conectando con los pioneros que vieron el potencial de las computadoras y que, con sus esfuerzos, transformaron ese potencial en realidad. C es más que un lenguaje. Es una herramienta que nos ha permitido construir el mundo digital tal y como lo conocemos hoy. Pero no es la única. Linux, Git, Vim, Python son otras herramientas básicas con una historia fascinante detrás. Si quieres conocerlas, quizá te interese este vídeo en el que cuento su historia. Y esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, puedes contribuir a que llegue más gente dando like y comentando cualquier cosa. También me gustaría que me dijeras en los comentarios si sabes C y si lo usas habitualmente para programar. A todos los miembros de Patreon, muchas gracias por hacer posible este contenido y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.